Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches también, según la región desde donde nos acompañen. Les damos una cordial bienvenida al tercer y último foro de esta serie de conversaciones virtuales sobre El Salvador. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros, compartiendo un espacio para el análisis, el diálogo crítico y la reflexión colectiva. Esta serie en Alianza Américas nació con la intención de formular preguntas y escuchar voces independientes frente a un momento histórico complejo en El Salvador. El pasado 4 de junio comenzamos preguntándonos cuál es la situación de los derechos humanos en El Salvador. Conversamos sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas bajo el régimen de excepción, así como el cierre del espacio cívico y las restricciones a la prensa y a la sociedad civil. Luego, el 11 de junio, profundizamos en una pregunta fundamental: ¿por qué se instauró un régimen de excepción? Analizamos junto a periodistas las narrativas de seguridad en relación a la concentración de poder, el uso político de la figura del enemigo interno y los impactos de estas medidas en la institucionalidad democrática y en la vida cotidiana de miles de personas. Hoy, en este tercer y último encuentro, queremos detenernos en el poder del discurso oficial. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el impacto de la narrativa oficial en la opinión pública? En un contexto donde el gobierno salvadoreño despliega una intensa estrategia comunicacional, tanto dentro como fuera del país, nos interesa analizar cómo se construye esa narrativa, cómo moldea percepciones colectivas y qué efectos tiene en la diáspora, en las comunidades migrantes y en los espacios críticos. Para guiarnos en esta conversación, tenemos el privilegio de contar con una persona experta que ha investigado a fondo las relaciones entre medios, poder, cultura y migración. William Carballo, bienvenido. Muchas William es gracias. investigador, muchas gracias a ti. William es investigador, catedrático, periodista y ensayista salvadoreño. Es doctorando en Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Abierta de Cataluña y máster en comunicación de la Universidad Centroamericana de El Salvador, UCA. En la actualidad es director de investigación de la Escuela Mónica Herrera. Muchas gracias, William, bienvenido. Vamos a hacer una breve introducción con respecto a que invitamos a la audiencia a escuchar, preguntar y dialogar con mente abierta y espíritu crítico, y que podrán enviar sus preguntas en la sección o caja de Questions and Answers, Q y A, ya que tendremos un espacio para abordarlas. Comenzamos entonces. William, muchas gracias nuevamente por tu presencia acá. Sabemos lo difícil que se encuentra la situación salvadoreña a nivel político, pero a pesar de todas las cosas, nos interesa muchísimo conocer sobre la narrativa. La primera pregunta va para ti. ¿Cómo se ha construido la narrativa oficial del actual gobierno salvadoreño en los medios y redes sociales? Es decir, ¿qué elementos simbólicos, emocionales o discursivos crees que le caracterizan? Ok, bueno, primero muchas gracias por la invitación y también gracias por poner en agenda este tema. Muchas veces nos preguntamos o muchas veces dejamos de lado el tema de las narrativas mediáticas, pese a lo importante que son, sobre todo en terrenos políticos. Entonces, en este caso particular también es muy importante. Entonces, qué bueno que también forme parte de este tipo de discusiones. En cuanto a tu pregunta concreta, pues la narrativa oficialista en El Salvador ha sido bastante estudiada por diferentes autores y a partir de ahí voy a basarme en lo que en un resumen de lo que yo considero que nos están comunicando desde la narrativa oficial y que de cierta manera hay que adelantar, ha tenido bastante éxito la manera en la cual se están comunicando con nosotros. Por ejemplo, la mayoría de autores, fíjate que ha trabajado ese tema de las narrativas mediáticas del actual gobierno en El Salvador, está hablando primero de que no se trata de una narrativa que aborde un solo tema, sino que se concentra en muchas causas. Y una, por supuesto, creo que la más importante ha sido el tema de seguridad. Ahora, este tema de seguridad
cómo lo aborda, porque ahí creo que está un poco la diferencia, porque también otros gobiernos, otros países también utilizan el tema de la seguridad como un tema bandera. Sin embargo, creo que la combinación de otros elementos es lo que ha caracterizado o ha diferenciado a El Salvador de otros procesos comunicativos, de otras narrativas en otros países. Por ejemplo, en este país, y también según otros autores, hay una combinación entre una narrativa de mensajes religiosos y de mano dura, donde el aspecto militar, es decir, de las fuerzas tanto policiales como militares, toma mucha preponderancia. Es bien curioso esta mezcla, porque por un lado está todo un elemento mitológico en torno a la religión, en torno a Dios, la Biblia, eh, todo estas conversaciones espirituales que tiene el presidente, que él dice tener, que el presidente dice tener, incluso lo hizo en aquel suceso cuando llegó a la Asamblea Legislativa, pero a la vez combina este elemento casi mítico de lo religioso, lo combina con un elemento de mucha fuerza, demostrarse como un gobierno de mucha fuerza. Entonces son curiosos porque son dos elementos que también están muy presentes en la cultura latinoamericana. Sí, tanto lo religioso, América Latina es una zona del mundo donde la religión tiene un poder importante, específicamente el cristianismo, por supuesto. Y por el otro lado, y América Latina tiene una larga tradición también de apoyar ese tema de la fuerza y demostrarse como que la dureza es la solución a muchos de los problemas. Entonces, este gobierno ha logrado mezclar en una misma narrativa los temas religiosos con el tema de la mano dura en función del tema de la seguridad. Y eso, a mi juicio, ha sido una clave muy importante para lograrlo, pero no es lo único. Paralelamente, otros autores nos han dicho que existe un discurso que pretende ser ahistórico. ¿A qué nos referimos con ahistórico? Es decir, que pretende borrar la historia anterior. Es decir, como que nos dijera todo lo que pasó antes de la llegada del actual funcionario no existió. Y si Mm, existió, fue tan malo que vale la pena borrarlo. Entonces, mm, a eso nos referimos. Hay un discurso, una narrativa donde parece que el país inició su verdadera historia a partir del 2019 y todo lo que hubo antes, pues nada más es como fue un camino tortuoso que había que vivir según esta narrativa para poder llegar mm. finalmente a este momento donde la, entre comillas, verdadera historia del país está empezando. Entonces, ese sería otro elemento importante. Y el último elemento es algo que es un recurso que también es muy usado por diferentes gobernantes en el mundo y lo han hecho muchos otros presidentes en América Latina, y tiene que ver con una construcción teatralizada de lo que pasa en el país. ¿Qué significa teatralizada? Bueno, casi dramatizada, donde existe por un lado un héroe y existe por el otro lado unos villanos. Y este gobierno particularmente ha sabido escoger muy bien quién va a ser el villano. Y por un lado eran las pandillas, pero por el otro lado eran también o son también todo este conjunto de partidos políticos que estuvieron en el poder y causaron diferentes problemas al país, sobre todo por problemas de corrupción. Entonces, ante esos villanos, la narrativa oficial actual ha sabido construir a un presidente que se vende entonces como el héroe que viene a rescatar al país de eso, pero lo hace, y esto es importante, no de una manera convencional, sino que lo hace instalado en el siglo XXI, específicamente en la época, en la era digital. Entonces ya no es simplemente el héroe de los años 80 o 90, sino que ahora es el héroe que combate a través de mensajes en redes sociales las cosas, de que utiliza la cultura popular, que utiliza los canales digitales para hacer llegar el mensaje. Entonces, por lo menos algunos autores así lo han definido como un héroe cool y millennial que salvará a la patria de ese mal que nos ha arruinado el país
durante casi 200 años, tanto así que llega a decir que actualmente estamos hablando de una nueva historia que se empieza a construir desde el 2019 según esta narrativa. Entonces, en resumen, yo te diría que la narrativa actual, de acuerdo a los diferentes estudios que se han hecho sobre esta misma narrativa, tiene que ver con una estrategia basada en mensajes religiosos, mensaje de mano dura, esto en el tema de seguridad, que se complementa con un discurso que pretende borrar la historia y intentar escribirla de nuevo como que antes no hubiera existido nada bueno. Y por el otro lado, teatralizándolo o dramatizando, donde existe unos villanos y existe un héroe, que ese héroe además está envuelto en una capa moderna, actual, digital, cool y millennial, como él mismo se hace llamar también algunas veces en redes sociales. Eso sería como una descripción primaria como para entrar al tema de cómo está construida la narrativa. De acuerdo, muchísimas gracias, William. Es interesante entonces cómo describir un poco que siguen existiendo sincretismos en la sociedad salvadoreña en este sentido entre un mesías y un strongman o un caudillo de los de antaño, ¿no? Parece que está amalgamando todas esas tendencias también arquetípicas de la sociedad salvadoreña. Y eso me lleva a pensar también en la gente de la diáspora fuera de El Salvador. Obviamente El Salvador ha sido también víctima de la migración forzada desde hace décadas en el país por diferentes razones, no solamente por la crisis social y política de los setentas, la guerra después en los ochentas y posteriormente el auge de las pandillas a partir de mediados de los noventas. Eh, para ti, ¿qué impacto tiene esta narrativa en la manera en que se perciben tanto la violencia, la migración o el régimen de excepción? Es decir, hay diferencias cuando la audiencia se encuentra dentro del país y cuando se trata de la diáspora salvadoreña o la comunidad internacional. Sí, fíjate que primero creo que es importante señalar que eh, el gobierno salvadoreño, particularmente el presidente, logró entender la importancia que tiene este segmento poblacional del país, que está fuera del país, pero que sigue siendo salvadoreño y sigue participando de las actividades culturales, políticas y económicas del país, Mm. pues lo logró entender. De hecho, fíjate que Roque Valdovinos, que es también un importante autor académico salvadoreño, él escribió esta frase, dice que el político entendió la enorme influencia que tienen los migrantes sobre el comportamiento electoral de sus familiares si lograba aglutinarlos en una estrategia muy sofisticada manejada de redes sociales. Y yo comparto esto, yo creo que efectivamente el actual gobierno entendió algo que no habían entendido muchos de los que los antecedieron. Otro autor, Benítez, él habla justamente de que la importancia que tiene este sector económicamente hablando, culturalmente hablando y ahora también electoralmente hablando, es tan grande y no había sido escuchada por mucha gente. Entonces ahí tiene un primer gancho que creo que hace que destaque un poquito no un poquito, destaca bastante la narrativa oficial porque se le prestó atención en demasía o bastante a este grupo poblacional. Entonces, una vez entendido que sí hay un interés del gobierno por comunicarse directamente con las audiencias salvadoreñas que están fuera del país, es decir, con la diáspora, entonces uno entiende que que nada de esto, digamos, es al azar, sino que todo está muy bien planificado. Entonces, ¿cómo impacta? Bueno, de hecho, nosotros en la escuela recientemente lanzamos una investigación para entender a esa persona salvadoreña migrante que actualmente y para entender no solo qué consume culturalmente, sino también cómo se relaciona con los medios de comunicación. Y una de las cosas que descubrimos es que luego de entrevistar o hacer una encuesta a 1.020 personas residentes en lugares como Texas, Nueva York, California, Florida, Houston y obviamente la zona metropolitana de Washington, Maryland, Virginia, pues básicamente, tras hacer esa encuesta, llegamos obtuvimos datos muy interesantes. Uno de los primeros que te puedo decir, por ejemplo, es que cuando le preguntamos a las personas
una pregunta bastante random. Puede parecer random, pero tiene detrás un trasfondo muy importante. Le preguntamos, mire, ¿y quién cree usted que es el salvadoreño que más nos representa internacionalmente? Y la respuesta predominante con más del 50% es que esa persona que más nos representa para este grupo poblacional es Nayib Bukele. Mm. Y el segundo lugar es Monseñor Romero. Tercer lugar es el Mágico González, un famoso futbolista. Monseñor Romero es el primer santo del Salvador. Hace 6 años hicimos esa pregunta y hace 6 años, en el 2019, la respuesta fue el primer lugar para Monseñor Romero, el primer santo salvadoreño, el segundo lugar para Jorge Mágico González, un futbolista muy reconocido, y allá muy lejanamente aparecía el presidente en aquellos años. 6 años después, el presidente es sin duda la figura que estos salvadoreños encuestados al menos consideran que es la más representativa del Salvador. Entonces ahí te da un primer parámetro como para poder comprobar con ciertos datos que la presencia de la narrativa oficial está pegando mucho y está teniendo un impacto bien amplio que se nota en esta percepción, pero también se nota en los resultados electorales, porque si vamos a revisar los resultados de las elecciones presidenciales del año pasado, nos damos cuenta de que la gente que está fuera del país votó en un 97% por el presidente Bukele, es decir, casi el 100% de los salvadoreños en el exterior votaron a favor del actual presidente. Entonces, si sumas ambos datos, los datos, digamos, reales de la elección, con los datos de nuestra encuesta, donde se le pregunta por popularidad de las figuras salvadoreñas y sale muy alto el presidente, te das cuenta de que efectivamente el trabajo iniciado por este gobierno de hablarle directamente con una estrategia muy bien pensada hacia la diáspora, definitivamente está funcionando. De acuerdo, es una estrategia que en muchos países es llamada populista, posverdad incluso, pero que funciona perfectamente para los propósitos del actual gobierno. Al menos desde fuera, William, se ve bastante esa tendencia a creerse todo lo que se dice de parte de la narrativa oficialista. Sin embargo, al comenzar a confrontar algunas fuentes, uno puede darse cuenta de que posiblemente la mentira es también un discurso oficialista, es una postura política en la narrativa instalada, ¿no? Entonces, la pregunta sería que para ti, ¿qué factores explican que pese al acceso a múltiples fuentes de información y realidades, no solo en El Salvador, sino que en Estados Unidos y otros países, una parte importantísima de la diáspora salvadoreña adopta sin cuestionar discursos oficialistas que probablemente son también digitalizados provenientes del Estado salvadoreño? Es sumamente importante explicar eso. En la misma encuesta que le hicimos a estos salvadoreños, estas personas salvadoreñas en Estados Unidos para conocer su consumo cultural, le preguntamos también por su consumo informativo, es Mm. decir, por qué medios consumen. Y cruzando datos podemos llegar a una primera conclusión, una conclusión preliminar, por llamarlo de alguna manera, que esta popularidad o esta capacidad de empatizar tanto con el migrante del actual gobierno tiene que ver con una serie de factores y no solo con lo que hace o dice el presidente, sino que con todo el ecosistema que rodea lo que hace y dice el presidente. Cuando le preguntamos a la gente por sus medios de comunicación que más consumen, medios salvadoreños de comunicación que más consumen, y la respuesta nos llamaron mucho la atención porque, por ejemplo, Diario El Salvador, que es un medio oficialista, y por el otro lado, Noticiero El Salvador, que depende de Canal 10, que es otro medio oficialista, aparecen con unos niveles de popularidad sumamente altos. Incluso el Noticiero El Salvador está en el primer lugar, ¿sí? Y Diario El Salvador está ahí compitiendo con los periódicos tradicionales como la prensa gráfica y el diario de hoy. Entonces ahí tenemos un primer nivel, una primera capa, si quieres ver. Mm. Luego tenemos, cuando le preguntamos cómo se informa, resulta que la mayoría se está informando a través de YouTubers
o los famosos o reconocidos también como influencer, entre comillas, por llamarlo de una manera. Resulta que hace 6 años, cuando le preguntamos a las personas, ¿y usted cómo se informa? Los periódicos digitales aparecían en una posición muy alta, casi en primer lugar, ¿sí? Periódicos digitales, hace 6 años. Pero hoy, en 2020, en datos que publicamos hoy, 2025, que son de 2024, le hacemos la misma pregunta y la respuesta que obtenemos es que el primer lugar es lo que le cuentan sus familiares y amigos en El Salvador. Pero el dato más relevante es que el segundo lugar son los youtubers que hablan de información política. Y cuando luego todavía le preguntas un poco más y le preguntas qué youtubers son tus favoritos para informarte del acontecer político del país, resulta que los primeros lugares son justamente todos aquellos que algunos artículos de prensa han revelado que son youtubers que tienen una posición abiertamente oficialista, es decir, abiertamente pro gobierno. Y que además muchos de estos youtubers, según estas investigaciones periodísticas, específicamente de un consorcio de medios llamado El Filtro, reveló que se dedicaban a difundir desinformación, que es justamente lo que tú dices. Entonces tenemos a un grupo de salvadoreños en el exterior, a la diáspora salvadoreña, informándose, por un lado, con medios tradicionales, oficialistas, como noticieros y un periódico. Luego tenemos a este mismo grupo informándose con salvadoreños, perdón, con youtubers salvadoreños que según otros medios son de posición abiertamente oficialista y que replican la información oficial y muchas veces lo hacen usando desinformación, algunos de ellos. Y si a eso le sumas que se informan además con lo que reciben de parte en las conversaciones que tienen con sus familiares aquí en El Salvador, donde también el presidente, hay que decirlo, también mantiene altos niveles de popularidad, la suma que tenemos es a un público que está con una saturación de información, pero una información que no necesariamente, como tú dices, es una información de calidad, sino que muchas veces es una información parcializada, tendenciosa y muchas otras veces también con cierto nivel de desinformación. Por lo tanto, aunque tengan altos niveles de información, eso se debe poner en duda porque en realidad estaríamos hablando de, en muchos casos, de altos niveles de desinformación. Pero la suma de todas esas capas, medios digitales, periódicos, noticieros oficialistas, youtubers pro gobiernos, desinformación, el mismo gobierno a través de sus propias redes sociales y lo que conversan con sus familiares, la suma de esas capas es lo que nos estaría dando esa fuerza narrativa con lo que el gobierno está llegando a este público. De acuerdo, comprensible también entonces un poco la metáfora de la comida chatarra con la dieta balanceada, ¿no? Hay muchísimas fuentes de desinformación, como señalas, que también nos llevan a pensar que hay cierta predominancia de estos medios para que la gente se informe, pero que también implica una visión cortoplacista, una visión idealista de la realidad salvadoreña que no usualmente corresponde a lo que la realidad objetiva nos dice. Sí, sí, perdón. Y ahí hay un elemento que se me olvidó mencionar, pero hay otro Ujú, elemento que es el elemento meramente patriótico. Porque ujú, si hay un elemento que a través de esos mismos medios que consumen, a través de esos noticieros, a través de ese periódico, a través de esos youtubers, que se está explotando de sobremanera, es esta sensación de que hoy el país es mejor que nunca. Y ese mensaje de verdad está calando mucho, porque si tú le preguntas, de hecho le preguntamos en nuestra encuesta a la diáspora salvadoreña, primero, ¿usted se siente orgulloso del país? Niveles súper altos de orgullo por el país. Cuando le preguntas qué es lo que le hace sentir orgulloso, la mayoría de personas se va, por ejemplo, con las playas. Y cuando tú vas a ver uno de los principales mensajes de la narrativa oficial tiene que ver con esta sensación de que hoy somos un país al que llega mucho turismo y sobre todo al turismo de playa. Ahí hay que recordar esta construcción mercadológica de las playas salvadoreñas como Surf City, ¿no? Entonces,
claro, cuando tú ves eso, entonces, y luego le pregunto, porque también fuimos a diferentes eventos culturales en Estados Unidos para hacer este trabajo, y cuando le preguntamos ya de manera más cualitativa a las personas, mire usted, ¿qué es lo que le hace sentir el presidente? ¿Qué le hace sentir los mensajes que dice? El patriotismo siempre sale a la luz. Yo recuerdo haber platicado con muchas personas en las pupuserías de Washington, por ejemplo, donde nos fuimos a meter bastante, y la gente comentaba, es que, mire, el otro día yo me fui de vacaciones porque era una persona que tenía documentos, ¿no? En regla. Entonces me fui de vacaciones a República Dominicana y yo me sentía orgulloso cuando la gente se emocionaba porque yo era El Salvador y yo decía, wow, nunca me había pasado esto. Entonces esa sensación de orgullo también es otro elemento que está contribuyendo a que el salvadoreño se sienta muy identificado con esto, con todo ese mensaje que está recibiendo y sobre todo como muy convencido de lo que está pasando en El Salvador, algo bueno. Por lo menos eso es lo que ellos creen, ¿sí? Sí, y parecería que es una construcción idealista, como mencionaba, de acuerdo a lo que nos está relatando también, eso es algo importantísimo como factor dentro de la narrativa. Es decir, vale más un render, vale más una maqueta, vale más una planificación espontánea o una idea sobre políticas de construcción o de mantenimiento de ciertos lugares claves en la conciencia salvadoreña que el mismo hecho de realizar las obras que se prometen, por ejemplo. Es decir, parecería que también parte de la narrativa es siempre apostarle al futuro, porque el presente no alcanza. Sí, fíjate que Amparo Marroquín, en uno de sus artículos, nos mencionaba un tema, un término que es la tecnoutopía. Y ella hablaba de la tecnoutopía como esta sensación que nos vende el Estado salvadoreño, el gobierno salvadoreño, de que el futuro tiene que ser ese estado donde el Bitcoin va a mandar, en donde el turismo va a mandar, en donde los edificios altos van a ser lo que van a mandar. Y de hecho, recordemos que una de las apuestas, por ejemplo, de este gobierno es que está estimulando la construcción de altura. Pero claro, esta construcción de altura no es solo para que haya más vivienda. De hecho, los precios son inalcanzables para la mayoría, sino tiene que ver con esa sensación de comunicar que somos un país moderno. Sí, es decir, un país pareciera que se ve mucho más moderno si tiene más edificios altos, ¿no? Entonces, eso que pareciera arquitectura o planificación urbana tiene mucho de narrativa, tiene mucho de comunicación. El Bitcoin venderse como el lugar donde el Bitcoin tiene su lugar donde puede llegar y sentirse en casa, no es economía, o sea, sí tiene que ver mucho con la economía, pero sobre todo tiene que ver con comunicación, con venderte como un paraíso nuevo donde la tecnología llega y el futuro va a ser ahí. Entonces, todo esto, estos constructos de esa tecno-utopía que mencionaba Marroquín, justamente tiene que ver con esto, con construir un país que parece tener o ir de la mano con la tecnología y por lo tanto sea capaz de atraer a otra gente, pero esa sensación de atracción es algo que no solo atrapa a los extranjeros, sino que hace sentir orgullosos a muchas personas que están fuera del país, que son salvadoreñas, porque dicen, ok, por fin, dicen ellos, El Salvador se está diferenciando por otro tipo de elementos y no necesariamente por la violencia antes de la guerra y después por las pandillas, sino que por fin por ser un paraíso tecnológico, moderno, turístico. Pero insisto, el problema es que ese paraíso tecnológico turístico no siempre es cierto y muchas veces simplemente es un constructo comunicacional narrativo para venderse como tal. ¿Verdad? Efectivamente, eso nos lleva a pensar también que esta narrativa es alérgica a algunos elementos de los golpes de realidad que pueda sufrir la narrativa, ¿no?
Parecería que en mayo fue ciertamente un mes muy especial para esta narrativa oficialista, ya que tuvo que enfrentarse a muchos de estos golpes. Esto incluye la captura de personas que estaban acompañando movimientos sociales y personas en vulnerabilidad y que luchan por sus derechos humanos en El Salvador, además de toda la influencia que tiene la narrativa oficialista de Donald Trump en Estados Unidos, el caso de venezolanos en cárcel en El Salvador, etcétera. Es decir, varios elementos con los que tuvo que lidiar esta narrativa, pero que dejan ciertamente también la idea de que esta narrativa puede tener fisuras. Entonces, William, la pregunta sería que para ti, ¿qué retos y oportunidades existen para contrarrestar o matizar esta narrativa oficial del modo que la has descrito? Bueno, primero, sí me gustaría como poner en debate es esa sensación de que pareciera que en mayo le fue mal al gobierno, ¿verdad? Porque todavía las redes sociales parecieran indicar que sí, porque hubo cierta sensación de quejas y sobre todo a nivel internacional hacia las gestiones que se estaban haciendo en el país, pero todavía no hemos visto un, un pulso, una encuesta que nos confirme esa sensación que parecíamos tener en mayo sobre que la popularidad probablemente se había visto golpeada por todas esas decisiones que tú acabas de comentar. Entonces, yo diría, bueno, habría que ver un poquito más con cautela si de verdad afectó o no afectó. Probablemente las próximas encuestas, entiendo que la UCA está por lanzar una nueva encuesta sobre popularidad. Entonces vamos a ver con un poco más de números si esa sensación que tenemos de que salió golpeada la imagen del gobierno, ¿de verdad es cierta o simplemente fue una pequeña ilusión como otras que han pasado recientemente, ¿no? Entonces habrá que estar pendiente de eso para tener datos más concretos. Ahora, en todo caso, ¿cómo revertir eso? Pues ahí la verdad que es una pregunta sumamente difícil, pero algunas cosas que hemos discutido con otras personas sobre cómo se podría revertir esto, y tiene mucho que ver con utilizar algunos recursos que parece que el discurso oficial se ha adoptado de ellos y nadie más parece que los está explotando. Eh, y te voy a poner un ejemplo concreto. ¿Cómo combatimos la desinformación, por ejemplo? A ver, sabemos que estamos sumamente desinformados, sabemos que estamos expuestos a un montón de desinformación, a un montón de bulos, a un montón de acoso, a un montón de mensajes de odio. ¿Y cómo hacen este mensaje de odio y esta desinformación para llegar y popularizarse tanto? Porque utilizan un lenguaje sumamente emotivo, porque utilizan un lenguaje y unos canales sumamente populares y porque utilizan unos recursos sumamente fáciles de entender, como los memes, como, como mensajes cortos, mensajes emocionales, videos, redes sociales como TikTok. Entonces, una de las conclusiones que llegamos sobre cómo combatir, por ejemplo, la desinformación, es justamente usando esos mismos recursos. Es decir, mientras los que desinforman utilizan los recursos más fáciles y gustados por la gente, los que buscamos combatir la desinformación empezamos a hablar todos serios, ¿verdad? Y empezamos a hablar con términos todos elevados y como que estuviéramos en bachillerato, en el colegio, enseñando historia y matemática, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos por un lado a los que generan desinformación con un mensaje sumamente atractivo y sumamente emocional, y por el otro lado tenés a los que intentan desenmascarar la desinformación con un lenguaje todo frío, con unos canales eh, que empatizan poco con la gente y con unos recursos completamente, o perdón, que no son para nada atractivos. Entonces tenés un desbalance de fuerzas tremendamente notable. Ahora, ¿eso significa entonces que debemos vulgarizar la forma en que combatimos estos mensajes predominantes o hegemónicos? No, yo creo que simplemente se trata de ser mucho más creativos, de recurrir a algunos lenguajes de la cultura popular,
recurrir al humor como forma de resistencia. Está probadísimo que el humor es una buena manera de resistir ante los poderes hegemónicos. Hay estudios, hay sociólogos que han estudiado esto y nos dicen que el humor es una gran manera de lograr esto. Entonces yo creería, a ver, si, sin que tenga la solución mágica, pero por lo menos una forma de hacerlo sería sabiendo utilizar recursos más emotivos, más emocionales, más que empaticen más con la gente en lugar de ponernos en este plan de organización civil seria, le habla de manera seria a su audiencia. O aquí está el comunicado de por qué debes, por qué no debes creer en la desinformación. Aquí está el video aburrido de 2 horas de por qué debemos combatir la desinformación o cómo hacer para no caer en desinformación. Claro, si lo hacemos de esa forma, estamos compitiendo contra un monstruo que tiene recursos creativos e ilimitados para crear desinformación, lo estamos combatiendo con recursos muy poco atractivos que no están llegando a la mayoría de gente y por lo tanto la batalla es desigual. Entonces yo creería que una de las formas es buscar maneras mucho más creativas para que el discurso desinformativo sea superado por lo menos de esta forma. Luego hay otras formas que son un poquito más a ver, más a largo plazo, pero creo que nos pueden ayudar y es el tema. Nosotros, por ejemplo, manejamos mucho en El Salvador este tema de la alfabetización mediática e informacional. Eh, la alfabetización mediática e informacional no es más que enseñarle a la gente competencias mediáticas para que sepan discernir o diferenciar entre desinformación, entre discurso de odio, entre información tendenciosa e información real. Mm. Y yo creo que si desde jóvenes o incluso desde niñas o niñas generamos estas competencias para que las audiencias sean críticos con las narrativas que consumen en los medios de comunicación, en las redes sociales, yo creo que eso en el mediano plazo, ni se diga en el largo plazo, nos podrá ayudar a contrarrestar la narrativa por más poderosa o por más arrasadora que ésta sea. Claro, el problema es que para lograr una verdadera alfabetización mediática e informacional a nivel escolar, se necesita el apoyo del Estado a través del sistema escolar. Y ahí es donde entra una contradicción porque no estoy seguro de que el Estado, siendo uno de los promotores de desinformación en algunos casos, sea también quien procure que la gente tenga herramientas para no caer en la desinformación. Es un poco como contradictorio e irónico que lo haga. Entonces, en ese sentido, es difícil, pero también creería que es otra manera, es decir, fomentando audiencias más críticas a través de que conozcan cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se construyen los mensajes y cómo los mensajes impactan directamente en la percepción que tenemos sobre los políticos. Eso se me ocurre así como dos cosas que podemos hacer. Sin duda creo que hay más, pero por lo menos en esas dos son cosas que ya estamos trabajando aquí en El Salvador. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, William, por tus reflexiones sobre estos temas tan interesantes. Vamos a abrir, debido al tiempo que tenemos, vamos a abrir el espacio para las preguntas de la audiencia, si te parece. Claro, Y vamos a leer algunas de las que nos han llegado. Obviamente tienes toda la potestad para responderlas y en el menor tiempo posible para dar espacio a todas las que tenemos. Vamos a comenzar con la primera que dice que si en tu opinión todas las sociedades necesitan o buscan héroes o es algo particular de ciertas sociedades. Esto nos mandó a Grecia con Ulises, pero bueno, ¿qué te parece esta pregunta? ¿Todas las sociedades necesitan o buscan héroes o es algo particular de ciertas sociedades? a ver, no sé, tendría que, no he estudiado exactamente todas las sociedades, pero sí te diría que es algo muy latinoamericano también, porque lo hemos visto desde Venezuela, Ecuador, Colombia, Argentina, México, incluso en Centroamérica también lo hemos visto bastante.
Entonces yo te diría, no, o sea, no me atrevería a decir que es algo que pasa en todas las sociedades del mundo, pero sí lo podemos transpolar a América Latina, donde definitivamente creería yo que hay una tendencia a buscar héroes porque, bueno, hay un autor, Omar Rincón, que él habla mucho de compara este mundo de la política con las telenovelas. Y él habla mucho de esto de que tenemos esta tendencia a dramatizar las cosas. ¿Sí? Entonces, en esa tendencia a dramatizar, por eso nos gustan mucho las telenovelas, en esa tendencia a dramatizar siempre habrá villanos y siempre habrá el bueno de la novela, ¿verdad? Entonces, y eso hace y él hace la comparación, Omar Rincón, de que hay telepresidentes, que estos telepresidentes suelen ser estos héroes que a veces vienen de la derecha, a veces vienen de la izquierda y otras veces son inciertos, pero que procuran dominar la narrativa para hacerse ver como ese héroe que desarma a ese villano malo, muy malo, que suelen ser los villanos de las telenovelas, ¿verdad? Entonces, creería yo que por lo menos en América Latina es una tendencia bastante marcada y tampoco es nueva, hay que decirlo. Es decir, eh, los caudillos y las grandes figuras vienen desde el siglo pasado, ¿verdad? En nuestra región. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿cómo se explica la influencia de las personas salvadoreñas en el exterior, considerando que no viven los desafíos de la cotidianidad del país? ¿Es la influencia económica de las remesas, Sí. el atractivo de vivir en Estados Unidos o según tus estudios es algo más? Para mí son dos cosas, la influencia económica y la influencia cultural. O sea, económicamente está clarísimo que este país depende en gran medida de las remesas. El aporte al Producto Interno Bruto de las remesas es sumamente alto. Mucho del consumismo en este país se sostiene o se mantiene gracias a las remesas. Entonces, esa influencia económica, sin duda, le da mucha importancia y mucha relevancia a la diáspora salvadoreña, pero luego hay un elemento cultural, que ahí donde, digamos que donde más he trabajado yo el tema, y que es innegable, es decir, el impacto cultural de la diáspora salvadoreña en ambas vías. Ojo, no solo a los que estamos acá en El Salvador nos influye la gente que viene de Estados Unidos, sino que también nosotros influimos mucho en ellos. Es decir, basta ir a Washington o a la zona metropolitana de Washington para darte cuenta de la influencia que tiene El Salvador allá. Pero también hace falta venir para El Salvador, específicamente a muchos pueblos de Oriente, para darte cuenta de la influencia cultural que tiene también la diáspora en nuestro país. En nuestro país son muy populares las fiestas populares, las fiestas patronales, o sea, cuando se celebran las fiestas de los pueblos. Entonces, estos suelen ser días en los que viene mucha diáspora y ese es traslado de cultura, es decir, estamos inmersos en una cultura transnacional tan importante que ha vuelto sumamente relevante el papel de la diáspora. Y eso creo yo que lo tienen claro ellos, o sea, las personas que viven fuera lo tienen muy claro, quizás no conscientemente, a lo mejor inconscientemente, pero sí saben que tienen un gran impacto económico y sobre todo tienen un gran impacto cultural que para mí en los últimos 5 años ha dejado de ser meramente cultural y económico y se ha reflejado ahora políticamente, pues. Y eso los resultados de las elecciones también nos dicen mucho. De acuerdo, de acuerdo. Hace recordar perfectamente casi el mito de Intipucá City, ¿verdad? Ah, por ejemplo. Fue primero que Surf City. Ah, por ejemplo, Eh, sí, sí. tenemos otra pregunta, William. Esa es un poco más, eh, un poco más compleja. Dice, sobre el punto de por qué la diáspora acepta tanto la versión oficial de las cosas, entre comillas. A esta persona le interesaría conocer si saben, en tus estudios se sabe estratificar a las personas que participan en estas encuestas, es decir, los datos demográficos, si son de clase media o baja, su escolaridad y en esa misma línea, sí, eso puede servir para saber un poco, por ejemplo, la situación socioeconómica de la población. Sí, en la encuesta obviamente se pregunta por sus ingresos económicos,
Y te soy sincero, los resultados son bastante parecidos, independientemente de los ingresos económicos, Mm, también independientemente de si son hombres o mujeres quienes contestaban. Y quizás es curioso, pero sí hay cierto nivel de orgullo o de sentirse orgullo por la patria, más sobre todo en los adultos. Eso sí, sí lo notamos, es decir, las personas mm, de 40, 50, 60 años hacia arriba, que son aquellos que probablemente nacieron en El Salvador mm, y se fueron extrañando la cumbia, extrañando las pupusas mm, y todo, ¿no? Y probablemente los jóvenes nacieron allá, solo son salvadoreños, se sienten salvadoreños solo por la influencia de sus padres. Entonces, probablemente el sentimiento de orgullo probablemente sea menor, pero aún así te diré que según nuestros estudios es alto, bastante alto. Los datos concretos, si gustan, luego entiendo que van a compartir el estudio, pero ahí se puede, ahí hay algunos datos cruzados justamente por hombre, por mujer, por edades. No lo cruzamos tanto por condición socioeconómica, pero según lo que recuerdo también es muy parecido. Es decir, diferencias estadísticas significativas, quizás la más importante es por edad, sin ser demasiado alta la mm, diferencia. Pero mm, creo que los adultos de 40, 50, 60 hacia arriba son quienes más muestran esta sensación de orgullo, pero si vemos los datos de jóvenes, los jóvenes también admiran mucho al presidente. Y los jóvenes, me refiero a los jóvenes que viven en Estados Unidos, los jóvenes salvadoreños que viven en Estados Unidos, también lo admiran bastante. Entonces, yo creo que la edad podría ser hay una pequeña diferencia estadística significativa, pero en general, lo que he comentado podría aplicarse a la gran mayoría de salvadoreños allá. ujú. De acuerdo. De acuerdo. Una pregunta más. Bajo el arquetipo de héroes y villanos, nuevamente, en El Salvador, el periodismo independiente y los defensores de derechos humanos serían villanos. Pregunta esta persona Ah, claro, participante. según la narrativa oficial, sí, ¿verdad? Definitivamente. Y de hecho creo que son de los villanos, según la narrativa oficial, más fuertes porque al fin y al cabo son los que están revelando diferentes casos de corrupción, diferencias e irregularidades en el tema de la seguridad, etcétera. Entonces, por lo menos desde el punto de vista oficial lo son. Ahora, obviamente, yo no comparto eso. Yo creo, obviamente, que en realidad hasta diría yo que deberían ser los medios de comunicación, en realidad, los verdaderos héroes de esta etapa en la que estamos viviendo. Es decir, probablemente en unos años, cuando recordemos estos tiempos, todos estos hallazgos que publicaron los medios de comunicación independientes al poder, sin duda serán los que eh, contarán la historia de la mejor manera. Sí, entonces yo creo que ahí está uno de los grandes retos, ¿verdad? Y creo que el reto más difícil es revertir esa sensación de que los medios de comunicación son los villanos, porque creería que es todo lo contrario. De hecho, fíjate que en la encuesta hicimos este cruce entre las personas que dicen que el presidente Bukele es el máximo representante de El Salvador internacionalmente. Entre estas personas, medios como El Faro, como Factum, bajan y medios como Diario El Salvador, como Noticiero El Salvador, suben. Entonces Mm, ahí nos está diciendo algo, ¿verdad? Es decir, no podemos decir, a ver, es una cuestión de estímulo-reacción, vea, si leo esto es porque admiro al presidente. No, pero sí es interesante notar ese dato de cómo hay personas que entre más idealizan la figura del presidente, menos consumen algunos medios considerados críticos como El Faro o entre otros, por ejemplo. ok, ok. Interesante. También nos preguntaba esta persona si hay alguna forma de moverse o desmarcarse de ese rol de villano, pero como nos explicas, es una cuestión de tiempo, probablemente es una cuestión muy difícil de hacer en este momento, pero que probablemente la realidad misma se encargará de darles el sitio que pertenecen en la historia, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo dicen los mismos periodistas, pues, o sea, ante esta
oleada de ataques que tienen los medios de comunicación independientes en El Salvador, yo creo que la única respuesta posible es seguir haciendo periodismo, ¿verdad? Es decir, yo comparto absolutamente con eso. O sea, mm, no puedes hacer más que tu trabajo y seguirlo haciendo bien. Claro, cada vez es más difícil hacerlo bien. No porque no puedan o porque sean incapaces o porque no quieran, sino porque las condiciones cada vez son más difíciles para los periodistas. Pues entonces, en ese sentido, creo yo de, que, que en ese ambiente tan difícil, la única respuesta posible seguir haciendo periodismo. Lo que pasa es que cada vez nos Exacto. va a costar más. Exactamente, exactamente. Parece que las fuentes de información son cada vez más escasas en el país. Además, también pensábamos mucho con este tema con respecto a qué fuentes, nos decía una persona en una pregunta, qué fuentes alternativas o atractivas tenemos para informarnos. ¿Qué ejemplos podrías dar de las opciones que existen actualmente para las personas, tanto en El Salvador como en cualquier otro país, incluyendo Estados Unidos, para informarse adecuadamente? Yo creo que hay medios de comunicación que se han diferenciado mucho en los últimos años por tener una postura bastante crítica, lo cual no los vuelve necesariamente opositores, porque ese es otro mensaje muy repetido por la narrativa oficial de que si yo critico al gobierno o si un medio de comunicación critica al gobierno, automáticamente se vuelve opositor. Pues no, para mí simplemente son medios de comunicación. Que parecen opositores por algún tipo de contenido, pues eso es interpretación de la gente, pero yo creo que simplemente son medios de comunicación haciendo su trabajo. Entonces, dentro de estos medios de comunicación haciendo su trabajo, pues se puede destacar, obviamente, la labor del Faro. Es grandísima en los últimos años, pero junto con ellos vinieron otros medios como Factum, como Gato Encerrado, como Focos, como La Araca. Eh, y sumado a algunos medios tradicionales que también han tomado una postura muy crítica, hablo del Diario de Hoy y en algunos momentos también de la prensa gráfica, sobre todo el Diario de Hoy en los últimos meses ha tenido una postura bastante crítica a las acciones del gobierno. Entonces creo que estos medios podrían ser una buena manera. Y luego digamos que una camada de TikTokers que están intentando también hacer un contrapeso desde las redes sociales. O sea, no son necesariamente periodistas, pero sí son gente que está usando las mismas redes que hicieron tan fuerte al discurso oficial para poder contrarrestar. Entonces creo que hay que saber buscar. Si uno empieza a buscar fuentes como el Faro y otros de los que mencioné, muy pronto el algoritmo te va a llevar en TikTok a estos otros personas que están también teniendo una actitud bastante crítica a lo que plantea el gobierno. Y luego también creo que desde la academia también se puede hacer bastante, ¿verdad? O sea, yo creo que las universidades también están teniendo un papel importante y están llamadas a tenerlo, ¿verdad? Como ha sido a lo largo de la historia del país y de toda Latinoamérica. Sin duda, sin duda. Bajo riesgo de despertar del sueño a la pesadilla, ¿no? De Claro, darse cuenta de lo que está pasando realmente. claro, claro. Una pregunta más para ti, William. Esta información sobre la diáspora invita a preguntarse, nos dice una persona participante, por el nivel de educación y de pensamiento crítico de estas personas. La pregunta es, ¿cómo lograr que las personas cuestionen la información que consumen? O- Generando competencias mediáticas. Y mira, a ver, ¿qué significa generar competencias mediáticas? Significa que tenemos que crear la competencia de analizar. Pero primero sería acceder. Fíjate, hay que saber acceder a la información, pero después hay que saber analizar la información. Pero ahora ya ni siquiera basta con recibirla y de manera analítica. Ahora muchos son productores. Entonces ahora también es necesario que a la hora de producir contenido también seamos éticos y también seamos críticos. Y eso teniendo en cuenta que muchas personas de la diáspora ahora crean contenido, porque eso es importante. Tenemos mucha gente en la diáspora que genera
TikTok, que genera contenido para YouTube, que genera música, que genera obras artísticas de pintura, etcétera. Entonces, todas estas personas producen contenido. Entonces, creo que es importante que cuando hablamos de generar competencias mediáticas, generemos tanto para el que accede, para el que analiza, como para el que crea contenido, para que todas las partes de ese proceso en este mundo de prosumidores, que ya no son consumidores, sino que somos prosumidores, como dicen algunos autores, en todos los niveles, en todos los procesos en todas las etapas de ese proceso, tengamos una actitud crítica. Y ahora, ¿cómo se logra la actitud crítica? Pues con dándole conocimiento a la gente. Es decir, si las personas entienden cómo se produce una noticia, si las personas entienden quién produce las noticias, si las personas entienden que toda producción de noticia tiene un interés y que toda esta suma de elementos incide en la información que recibo, en esa medida la gente va a ser capaz de ser crítica ante ese contenido. Pero por ejemplo, si las personas desconocen que si yo tengo intereses cada vez que yo publico una noticia, o que el gobierno tiene un interés cada vez que publica una noticia, o que este youtuber tiene un interés cada vez que replica una noticia, si desconocemos ese interés, probablemente no vamos a tener todos los elementos suficientes para analizar de la mejor forma si esa información que estamos recibiendo es de calidad, es tendenciosa o en el peor de los casos es falsa. Muchas gracias, William. Nos hacen una última pregunta, sabiendo de tu quehacer profesional como educador. Es una muy buena pregunta. ¿Qué opciones hay en línea para formarnos, dice la persona, en la creación de mensajes atractivos e informativos? A ver, si lo quieren hacer a nivel formal, pues obviamente las universidades lo hacen, pero si lo que quieren es como algo menos educación formal y más técnico, por lo menos nosotros aquí en El Salvador tenemos Alfabeta Media, que Alfabeta Media es un laboratorio en el cual tratamos de dar justamente capacitación en temas de alfabetización mediática informacional para volver más competentes a las audiencias y más críticas a las audiencias. Entonces, digamos que a veces nosotros tenemos una serie de cursos o de talleres. Lo que pasa es que últimamente lo estamos haciendo más presencial y no sé si tu público, me imagino que está fuera del país también mucho, entonces sería como difícil. A lo mejor pueden seguir nuestras propias redes sociales, en Alfabeta Media, si lo buscan en redes sociales, Alfabeta Media. Eh, Ahí Punto probablemente .org. ahí pueden encontrar o contactarnos, por de caso podemos hacer talleres más especializados también sobre competencias mediáticas. Eh, pero en general lo que hacemos solemos hacerlo más presencial últimamente en escuelas públicas, en escuelas en el interior del país, pero ya hemos hecho algunos trabajos así más en línea y podríamos en el futuro pues replicarlo también. Muchas gracias, William. Hemos llegado al final de esta valiosa sesión informativa. Te queremos agradecer de parte de Alianza Américas por tu participación, y sobre todas las cosas por tus respuestas brillantes con respecto a estos temas tan difíciles en El Salvador. Eh, con esta conversación cerramos esta serie de foros sobre El Salvador. Agradecemos en este caso a William Carballo, a quien nos ha acompañado hoy, y a todas las personas que participaron en los encuentros anteriores. Hemos recorrido temas complejos pero urgentes: derechos humanos, el régimen de excepción y hoy el impacto de las narrativas oficiales en El Salvador. En tiempos donde el discurso puede ocultar tanto como puede revelar, seguir preguntando, dialogando y construyendo pensamiento crítico dentro y fuera del país es también una forma de resistencia y de esperanza. Gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo. Nos despedimos con el compromiso de seguir abriendo espacios para el análisis y el diálogo colectivo. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, William. Gracias. Gracias.